Bien. Ahí está, ya está grabando. Bueno, buenos días, buenas tardes por allá, ¿verdad? Creo. Sí, había días, pero ya casi. Sí, un ratito. Bueno, le decía, estamos en el grupo de, ¿quieres hacer más para acá? Porque no te tapo. En el grupo que formalmente se llama Seminario de Análisis sobre Filosofías Contemporáneas, que es una materia que se ofrece en el 8º semestre de la carrera de filosofía acá en la UABC Tijuana, pero que también en este semestre está abierto a gente externa, ¿no? Aquí, por ejemplo, Pantoja nos acompaña sin formar parte del grupo en el sentido curricular, ¿no? Pero tenemos pues este semestre, así diseñé el curso en esta ocasión, un poco en miras al coloquio de Ontología y Metafísica Contemporánea, donde, bueno, usted estará como conferencista magistral. Diseñé este semestre el curso para estar revisando diferentes autores y autoras vinculadas a los nuevos realismos o nuevos materialismos en la filosofía contemporánea, ¿no? Y bueno, ya repasamos a varios, pero teníamos el pendiente todavía de comentar a Marcus Gabriel, ¿no? Que programé para cerrar el curso con el librito del Poder del Arte. Y para eso me parecía que podía ser pues muy productivo tener una charla con usted. Les presento al doctor Teo, ¿no? Al doctor Mario Teodoro Ramírez. Él es profesor emérito de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es fundador del Instituto de Investigaciones Filosóficas Luis Villoro, en donde, bueno, actualmente estoy estudiando mi doctorado. Está ayudándome con la dirección de esa investigación. Y además, bueno, desde la licenciatura hasta el doctorado, ¿no? Creo que fueron 3 tesis diferentes, licenciatura, maestría y doctorado, dedicadas a la obra de el fenomenólogo francés de la primera mitad del siglo XX, que se llama Maurice Merleau-Ponty, ¿no? Y pues tiene, por muchos años, pues, el doctor Teo se ha reconocido como el gran especialista en México de Maurice Merleau-Ponty, a quien hasta la fecha. ¿Qué pasó? ¿Allá o aquí? ¿Cómo? Sí, es que se cortó un poco, pero no sé si fue allá o aquí. Bueno, creo que va a ser aquí, porque luego acá el internet no agarra muy bien, pero esperemos que ya no se corte. Pero entonces, hasta, ¿qué fue? Yo creo que tendrá unos 10 años, no sé, a lo mejor poquito más. Se encuentra con... ¿10 años? Sí, más o menos. ¿Cómo? ¿10 años? ¿Que tendré 10 años en qué? Tal vez un poco menos, no sé, que se encontró con las discusiones sobre el realismo especulativo, el nuevo realismo de Gabriel. Y 10 años, 10 años exactamente. Pues entonces ya ha pasado una década de lecturas críticas y de la reflexión filosófica que pues se ha convertido, por un lado, pues ha sido el motivo por el que el doctor coordinó una compilación, el nuevo realismo, que se publicó en el 2016. Creo que es la primera compilación a las discusiones estos autores, ¿no? Ya después empezaron a salir varias otras, pero esta fue la primera. Y por el otro lado, recientemente también publicó un libro que se llama El nihilismo mexicano, que por un lado pues es una revisión crítica de la filosofía mexicana del siglo XX sobre todo, creo, pero también con un marco filosófico que se acerca también a estas discusiones del nuevo realismo y del realismo especulativo, para desde ahí hacer una crítica a lo que el doctor llama el nihilismo, que a pesar de todo, digamos, se cuela en las posiciones filosóficas en México, ¿no? En la intelectualidad mexicana, tanto filosófica como literaria incluso, ¿no? Sobre todo, pues, el siglo XX, atravesando, bueno, distintas figuras del debate. Bueno, no sé si quisiera agregar algo así, algo más a su
breve, o sea, la versión breve que hice de su amplio currículum. No, bueno, ya iré mencionando algunas cosas conforme exponga, comente algo. Está bien, Alfredo, si quieres comenzamos. Sí. Bueno, yo pensé que a lo mejor podríamos comenzar un poquito cronológicamente y quisiera que nos platicara de entrada, antes de pasar a esto del nuevo realismo, ¿qué encuentra en Maurice Merleau-Ponty que le lleva a estudiarlo desde hace tanto tiempo y que quizá no encuentre incluso, bueno, por un lado, en otros autores de la propia fenomenología, ¿no? Que pues es el área donde normalmente se asocia el trabajo de Merleau-Ponty, pero también en general como un filósofo singular que pues le continúa fascinando hasta la fecha, ¿no? Y creo que nos podría platicar, ya después de cómo eso se cruza con el nuevo, pero en todo caso, incluso antes de eso, inicialmente ve permite hacer este vínculo tan especial y tan largo en su trayectoria intelectual, ¿no? Bueno, mira, yo desde estudiante de la licenciatura en filosofía aquí en Morelia, me fue despertando el interés por la estética. Yo tenía un interés por el arte, pero pues no era un buen artista. Algo me faltaba para artista, quizás valentía. Este, porque sí, los artistas tienen que ser valientes. Ahora, también la filosofía, pero en otro campo. Pues me interesaban las artes, ya muy joven, de estudiante de secundaria, adolescente. Intenté estudiar teatro, pintura, me gustaba la literatura, leía bastantes cosas, sobre todo novela, en la preparatoria también, y entonces pues muy naturalmente me llamó la atención la estética, y dentro de la estética, bueno, tenía un profesor, que es Severo Iglesias, que me impartió el curso de estética. Severo Iglesias es un profesor de Monterrey, que estuvo aquí en Morelia unos años, muy breve, se creó todo un conflicto por gente que estaba en desacuerdo con él, y bueno, yo estuve de parte de él, pero finalmente, pues sí, no seguí sus pasos, seguí mis propios pasos, traté de más bien pues de construir o de definir una trayectoria propia, o por lo menos con intereses propios, y ahí me conecté con la estética, y me conecté con un tema que él manejaba, que es la estética como teoría de la sensibilidad, o como lógica de la sensibilidad, según la definición que dio Baumgarten, que es este filósofo leibniciano del grupo de la corriente o de los discípulos de Leibniz, eh, prekantiano. Kant lo refiere en la crítica de la razón pura. De hecho, Kant lo critica, no está de acuerdo, con las definiciones, no tanto con su teoría. Y entonces, pues ese interés por la teoría de la sensibilidad, porque ahora un alumno, un discípulo mío, que es también mi ayudante, está haciendo una investigación sobre esta idea, ¿verdad? Que es pensar la teoría de la sensibilidad y la teoría de lo estético más allá del arte, no solamente en el arte, sino más allá del arte. Eso es lo que me llamaba la atención, y ahí descubrí el pensamiento de Merleau-Ponty, tema del cuerpo, que lo conectaba con este tema de la sensibilidad, y que está muy clara la conexión que hace Merleau-Ponty, el tema de la percepción, los sentidos, el cuerpo, una fenomenología abocada a nuestra realidad existencial concreta, corporal, etcétera, ¿no? Esto pues lo expone muy bien Merleau-Ponty en la fenomenología de la percepción. Quiero decirte que en aquellos años, que todavía no había nacido ninguno de todos ustedes, a fines de los 70s, Merleau-Ponty pues era prácticamente desconocido aquí en México, en la UNAM, cuando hice la maestría.
pues cuando hice la maestría tuve oportunidad en todo caso de buscar libros en la biblioteca central de la UNAM, en la biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras y en la biblioteca del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Y ahí me hice de obras de Merleau-Ponty que en ese momento no circulaban en las librerías, alguna que otra, y claro, las fui pidiendo, las fui buscando y empezaron a llegar, empezaron a aparecer y ya las fui adquiriendo, varias de esas obras. La fenomenología de la percepción la leí en la traducción, la primera vez en la traducción de Emilio Uranga. Este es un dato poco conocido, que una de las primeras traducciones, quizás la segunda traducción que se hizo a otro idioma, fue al español, fue aquí en México, fue la traducción de Emilio Uranga que publicó el Fondo de Cultura Económica en 1957. La fenomenología de la percepción es como de 45, 47, ¿no? Me confundo ahorita, pero aquí tengo los libros para ir precisando esa información. Y bueno, la fenomenología de la percepción, a mí me llamó la atención por este lado, por el lado de una teoría de la sensibilidad como base para una teoría del arte, ¿no? Digamos, lo más general es la estética como teoría general de la sensibilidad, de los sentidos, de la percepción, de la experiencia corporal, y luego ahí, después de esto, una teoría del arte. Era mi proyecto ambicioso para, desde mi tesis de licenciatura, está eso, porque mi tesis de licenciatura, por las prisas, quedó una cosa ahí un poco rara, ¿no? Es decir, simplemente junté una serie de notas y no tenía mucha articulación, pero bueno, era el segundo estudiante que se titulaba de licenciatura aquí, entonces decían que era genial. que dentro de todas las tesis de licenciatura de filosofía de la universidad, esta era genial. Pues nada más había dos. Entonces, se publicó como libro, publicó el gobierno del estado de Michoacán, se llama Retorno a lo sensible, filosofía y estética, y seguí en la maestría en la UNAM con esta, sí, no había quien trabajara, Merleau-Ponty. Había un profesor que había hecho su doctorado en París, que es Néstor García Canclini. Él hizo su doctorado en París con una tesis sobre Merleau-Ponty, pero una tesis que no me gustaba, que me disgustaba mucho, Néstor, porque era una crítica de Merleau-Ponty desde la filosofía althuseriana, desde la teoría de Althusser. Y ya incluso desde la licenciatura como estudiante habíamos tenido algunos malos encuentros con althuserianos en la licenciatura. Era una corriente muy, muy dogmática, ¿no? Muy locos los althuserianos, en todos lados, en Argentina, claro, en Francia y también en México. Llegó un poco retrasada la moda Althusser. Y entonces, bueno, su libro de Néstor se llama Epistemología e Historia. Está publicado por la UNAM y era lo único que había. Y, y entonces, bueno, tanto en la maestría lo que hice fue pues hacer me interesó hacer un estudio de la filosofía de Merleau-Ponty. Bueno, ese proyecto inicial que me había venido madurando desde la licenciatura, me lo planteé en la maestría, estética como teoría de la sensibilidad y teoría del arte. Pero me empezaba a batallar mucho, porque la filosofía de Merleau-Ponty, sus textos principales son bastante complejos, como textos de fenomenólogo, pues para aquellos años de juveniles, pues quebraba la cabeza, ¿no? Con Merleau-Ponty. Y sobre todo lo malo era que no tenía un asesor. Y eso, pues, con responsabilidad mía, pues por ponerme a trabajar un tema que no hay quien me pueda orientar o guiar, ¿no? Eso no se los aconsejo a ninguno. Busquen un tema que tengan un asesor o un buen asesor, eso es lo mejor. Y bueno, la tesis de maestría fue sobre la filosofía de Merleau-Ponty como tal, o sea, como que me dije, bueno, voy primero a entender y exponer a Merleau-Ponty, y es el libro que publicó, la segunda edición, que
que publicó el Fondo de Cultura Económica en 2013, aunque la primera publicación de este libro fue en 92 o algo así, por la Michoacana, o más no, quizás 94, no recuerdo bien. Y entonces, bueno, esa fue una penetración al pensamiento de Merleau-Ponty, y claro, a la fenomenología, que también tenía que leer a Husserl, y me parecía muy interesante, sobre todo la Ideas 2, donde Husserl se acerca al tema de todos estos temas merleau-pontianos, que Merleau-Ponty, cuando hizo su investigación sobre fenomenología de la percepción, no estaban las Ideas 2, no estaban Ideas 2 ni 3 publicadas. Estaban los textos inéditos en la universidad o en Lovaina, en un archivo que había allí de Husserl, que un discípulo de Husserl se llevó todos los textos de Husserl, los manuscritos, etcétera, a Lovaina, que es Lovaina en Bélgica, y los resguardaron del régimen nazi porque Husserl era judío, de origen judío, ¿no? Y murió antes de la guerra y de todo esto que conocemos, vivir ya en la persecución de los judíos en Alemania. Y bueno, y esos textos de los conoció no todos, algunos, para la preparación de su libro. Entonces me acerqué a la fenomenología. Y todavía para mi tesis de doctorado, pues tenía compromisos, siempre anduve metido en las cuestiones institucionales, como director, coordinador de cosas, etcétera, y hice ya una tesis sobre solamente la estética en la Merleau-Ponty. Es decir, fui reduciendo mi gran proyecto de juventud, como le pasa a todo el mundo, ¿no? Eres joven, eres hacer una tesis sobre el universo y sus alrededores, y algo más. Y bueno, se concretó ese interés por la estética, este doctorado, que bueno, sí, me permitió acercarme a la estética. Ahora, después seguí con otros temas, con filosofía mexicana, filosofía de la cultura, que tenemos una maestría acá que yo promoví, fui promotor de su fundación, la maestría en filosofía de la cultura, cumple el próximo año 30 años, desde 1994. Y pero después, ya en este milenio, en este siglo XXI, hay una cosa que no me gustó y que se da en muchas corrientes filosóficas, un cierto doctrinarismo de los fenomenólogos. Me empecé a conectar con los fenomenólogos, pero no aguantaba eso, ¿no? Y como no aguantaba a los marxistas, ni a los analíticos, ni a ninguna de estas posturas que luego se convierten en cotos cerrados, e incluso en centros de poder, en grupos de poder. Porque si tú eres fenomenólogo o eres analítico, te vas a asegurar una beca, te vas a asegurar un puesto si sigues a tal o cual profesor. Eso no me pareció. Digo, es legítimo buscar trabajo y tener satisfacción de sus necesidades, pero valoro mucho la filosofía en ese sentido, como para que se reduzca a eso, ¿no? Pero en fin, el caso es que no me gustaba y me estaba un poco desanimando de la filosofía. A ver, como que solamente hay esto de las escuelas y los cotos cerrados, etcétera, un poco desanimado. Y me acerqué a partir de allí al nuevo realismo, hace 10 años, como te decía, en 2013. Muy casualmente tuve la suerte de ser invitado a una amiga, a unos amigos de la Universidad Iberoamericana, donde había estado ya varias veces. Me invitaron a un coloquio y ponente, en un coloquio sobre filosofía contemporánea, algo así que se realizó allí en la Ibero.
Y, y entonces conocí a Marcus Gabriel. Marcus Gabriel estuvo, permítame un momento, por favor. Sí, sí. Bueno. Bueno, esperamos. A ver, voy a checar una cosa aquí. ¡Salud! Gracias. Vayan preparando sus preguntas. Pues se simula bien. Como que anda fallando un poquito el internet, ¿no? Pero... Que se demuestre que la filosofía está marcando grupo de las personas, sexo, o sea, que sea popular. Así que tú eres muy elegido. Bueno, ¿estoy listo? ¿Alfredo? Sí, ya, ahora sí. Por cierto, ya ahorita, aprovechando la interrupción, está... Continúa aquí. Esa fue un poco circunstancialmente la razón por la que conocí el realismo especulativo, el nuevo realismo, esa conferencia de Marcus Gabriel ahí en la Universidad Iberoamericana, me permitió pues enterarme de esto y tuve la chance también de platicar con él al final de su conferencia. Fue una conferencia magistral que impartió allí en la Ibero. Y era muy joven, Marcus Gabriel. Era una estrella sorprendente porque era muy, muy joven y pues muy reconocido ya, ¿no? Pues hace 10 años que tendría unos 33, 34 años. Ya había publicado varios libros y ya era el profesor más joven de la Universidad de Berlín, ¿no? Pero a partir del conocimiento de su conferencia y de enterarme de esta corriente, pues me puse a investigar, descubrí a Meillassoux, Conrad Meillassoux, que es el filósofo del nuevo realismo que más me interesa, o por lo menos que más me gusta, más me sorprende por su carácter así muy filosófico, muy puro. Eh, y entonces, pues empecé a investigar el nuevo realismo. Me dio mucho gusto el interés que me despertó, digamos, de cierto desánimo, ya que lo que a animarme con estos autores, con Meillassoux, con Marcus Gabriel, etcétera. Y así llegué a bueno, hice esta antología que mencionó Alfredo. En 2016 salió publicada, está publicada en la editorial Siglo XXI. Se llama El nuevo realismo, la filosofía del siglo XXI. Ya saben ustedes que, bueno, hay un problema ahí con los nombres. El nombre del nuevo realismo lo pusieron Marcus Gabriel y Maurizio Ferraris, un filósofo italiano, proveniente de la fenomenología, de cierta línea fenomenológico-hermenéutica. Fue discípulo de Derrida, Mauricio Ferraris, y salió incluso él publicó muy pronto un libro, Ferraris, que se llama Manifiesto del Nuevo Realismo. También está traducido al español. Pero, y por otra parte, está la corriente que viene de Meillassoux y Graham Harman, que es filósofo norteamericano, que va a estar allá en el coloquio, ahora en noviembre. Y también está Ray Brassier, otro filósofo, un filósofo inglés,
británico, y se me olvida por allí otro importante del primer grupo, que Se llama Ian en 2007. En 2006 apareció el libro de Meillassoux, que se llama Después de la finitud, un ensayo sobre la necesidad de la contingencia, aunque después, pues investigando, la tesis de doctorado, a la que se puede acceder por internet, está en la Biblioteca Nacional de Francia. La tesis de doctorado de Meillassoux es de 1996, fines de 96, y no la ha publicado, permanece inédita, aunque es un texto extraordinario, sobre todo por la originalidad de Meillassoux, de plantear pues una serie de ideas contrarias al espíritu filosófico dominante en el siglo XX. Por ejemplo, Meillassoux habla de la necesidad de volver al tema de lo absoluto en filosofía, volver a pensar lo absoluto o el absoluto, y restablecer la prioridad de la razón, también un racionalismo filosófico distinto del racionalismo científico, aunque reconociendo sus cercanías, y también la prioridad ontológica, o la prioridad del ser sobre la conciencia. Es una inversión de toda la filosofía del siglo XX. Debemos decir que la filosofía del siglo XX, casi en todos los casos, es una filosofía, domina el idealismo filosófico o el formalismo intelectual. Es decir, el idealismo filosófico, como la fenomenología, en cierta medida la hermenéutica, quizás también el estructuralismo se podría considerar una teoría idealista, y el materialismo y el realismo, que estaban muy disminuidos en las filosofías del siglo XX, el materialismo, por ejemplo, marxista, pues cada vez fue decayendo más en cuanto a reconocimiento y a valoración, ¿no? Hubo un tiempo en que sí. Por ejemplo, aquí en la universidad éramos materialistas dialécticos. Eso decía la ley orgánica de la universidad, una ley orgánica de los 30, declaraba a nuestra universidad como una universidad materialista, y que seguía la doctrina del materialismo histórico y del materialismo dialéctico. Ahora, en los buenos tiempos del marxismo, 30, 40, etc. Después hubo un renacimiento del marxismo en las universidades, porque el marxismo no había tenido presencia en las universidades, ni en México, ni en otro país, en ninguno. Entonces, en los 60, en Europa, particularmente en Francia, hay una presencia muy fuerte del marxismo, con este autor Althusser que les mencioné hace un momento, ¿no? Y entonces el nuevo realismo, el realismo de Jesús, se llama realismo especulativo. Bueno, más bien en la reunión que tuvieron en Londres en 2007 le dieron el nombre de realismo especulativo, pero Jesús solamente había usado la expresión materialismo especulativo, y era su idea de su nuevo proyecto filosófico, y entonces pues empezó a cundir esta filosofía. Uno de los temas menos tocados por el nuevo realismo, el realismo especulativo, ha sido el tema de la estética. Ellos principalmente se concentraron en planteamientos de ontología, de epistemología y basta, de ética, en el caso de Meillassoux, y ahora recientemente también en el caso de Marcus Gabriel, pero ya un poco tardío, un poco posterior. Y también el tema de la estética, pues más. Pero, sin embargo, con Harman, con este texto de Marcus Gabriel, y de ficciones, muy grande y complejo, muy técnico, pues está ya presente la estética en la filosofía del realismo especulativo. Ahora, aquí a mí me gustaría escuchar preguntas, porque no sé qué tanto están repitiendo cosas que ya vieron en el curso con Alfredo, y entonces quizás las preguntas, las intervenciones me puedan orientar más.
Si Alfredo quiere que explico algún tema en particular, lo comento y si no, nos vamos directo al diálogo, a la plática. Sí, yo ahorita quisiera que pasemos justo al tema de la estética desde estos enfoques del nuevo Alfredo, realismo. Y ¿ya se fue? ¿no? ¿Me escucha? ¿No me escucha? A ver, lo voy a reiniciar. Hola, ¿me escucha? Hola, hola. Ay. No, pero... doctor, creo que Alondra, no sé si nos ayudas a decirle al doctor si reinicia sesión. Porque, Alfredo, no te oigo. A ver, bueno, le pongo Perdón, acá. es que había bajado el volumen, perdón, no te escuchaba. Ahora sí. ¿Ahora sí me escuchas? Sí, ya es que tenía el volumen bajo, dime. Sí, con razón. Pero a mí me interesa ahorita pasar al tema. Si quiere, de una vez pasamos a un tema que quisiera que abordemos, que es la teoría estética o filosofía del arte, más específicamente, que aparece en este nuevo escenario filosófico, que pues bueno, abarca los autores que ha mencionado, ¿no? Meillassoux, Harman, Gabriel. Cada uno, bueno, trata el tema del arte y el tema de la estética de manera un poco distinta, ¿no? Pero, pues en general, bajo una cierta premisa que parecieran compartir de la primacía del ontológico, ¿no? En el tema filosófico, y es a partir del modo en que abordan el ontológico que eventualmente comentan o lo estético en el sentido amplio que mencionaba al principio, ¿no? De una teoría de la sensibilidad, o en el sentido más concreto de una filosofía del arte o de lo bello, de la obra de arte, de la experiencia estética en el sentido artístico. Entonces, hacía grandes rasgos y también más específicamente con Gabriel, ¿qué le parece, digamos, en qué sentido podríamos pensar que la teoría, que la filosofía del arte que emerge en este giro ontológico en la filosofía del siglo XXI está aportando algo distinto a la reflexión en torno al arte, ¿no? ¿Cómo reconoce la novedad quizá en el abordaje que hacen hacia el arte distintos autores, pero quizá con un poco más de énfasis en... Sí, ya no te vi ahí, pero bueno, hace poco di una plática, más o menos lo mismo que estamos hablando aquí y que voy a hablar en Tijuana, sobre una pregunta de mi amigo Luis Álvarez Falcón, que es un profesor merleau-pontiano y fenomenólogo de la Universidad de Zaragoza, España. Y a la hora de ello exponer el tema del realismo, de esta visión ontológica, sí, me preguntaba él, esta misma pregunta que más o menos estabas haciendo tú, ¿no? O sea, ¿qué agrega de nuevo el realismo a la estética fenomenológica? ¿No? Y yo creo que sí, era muy pertinente la pregunta. Yo creo que casi nada agrega el nuevo realismo, ¿no? Porque la mayoría de las ideas estaban presentes, virtualmente por lo menos, en Merleau-Ponty, en Michel Dufresne, que es otro filósofo francés, particularmente dedicado, él sí, de forma sistemática a la teoría estética, a una estética fenomenológica, y otros fenomenólogos interesados en el tema del arte, ¿no? O sea, ahora, como sea, yo creo que en general faltaba un marco teórico, un marco conceptual a muchas teorías fenomenológicas como la de Nicolai Harman o la de Roman Ingarden y la Escuela de Constanza, que teorizaba mucho y de forma muy técnica sobre el tema de la recepción.
y otros autores, incluso no exactamente de la fenomenología, pero sí con una influencia, por ejemplo, Umberto Eco, ¿no? Que tiene varios textos de teoría estética, fue su tema inicial de estudio, tiene un libro sobre la estética de la Edad Media, y una obra muy importante en los 60s, 70s, que se llama Obra Abierta, porque es una interpretación, es una teoría del arte que trata de explicar y de comprender las nuevas formas artísticas del siglo XX. Estas que son poco consistentes o congruentes con el arte clásico, con la idea del arte clásico, de lo que es el arte clásico, sino estas vanguardias que empezaron a proliferar a partir de la década de los 60 en el arte, pues por lo menos en el arte occidental, supongo japonés también quizás, este, y obra abierta da una explicación de eso. Y el título mismo nos da la idea de qué se trata. Es decir, la característica del arte contemporáneo o del arte moderno del siglo XX es el carácter abierto de la obra en cuanto a su significación, ¿verdad? Estos objetos extraños que exponen los artistas, que construyen, que fabrican, y sí, implican un nuevo estatus o un nuevo estatuto de la obra de arte, cuya significación es abierta y que llama a una necesaria participación del espectador. Es decir, no se puede, digamos, hay ciertas obras, por ejemplo, una clásica, pero podría haber muchas actuales que incluso están en los museos o en las galerías hoy. Pero, por ejemplo, el, los objetos de Marcel Duchamp, ¿no? Hay varios famosos, una rueda de bicicleta, ¿no? Sobre un pedestal y los pone en un museo. Ahora, ciertamente, como decía mucha gente, si esta obra la desligas de la relación con el espectador, no tiene sentido. O sea, si no tienen en cuenta eso y el contexto en el que, de discusión en el que se está presentando, no tiene mucho sentido ese objeto. Bueno, esto es lo que teorizaba Umberto Eco, apoyado en la semiología, en la semiótica, que después va a ser su tema principal de desarrollo teórico, en sus aportes a la semiótica. Y claro, va a terminar de novelista, muy bueno también. Este, pero una de las fuentes que se mencionan en obra abierta es la filosofía de Merleau-Ponty. Es decir, el sustento filosófico más fuerte, más consistente de la teoría estética que estaba presentando ahí Umberto Eco, es la fenomenología de Merleau-Ponty. Humberto Eco pues maneja semiótica y maneja mucha información, mucho conocimiento acerca del arte contemporáneo, hay muchas referencias a manifestaciones artísticas muy típicas y en su momento muy escandalosas del siglo XX, ¿no? Como los objetos de este artista del que vimos unas películas, Alfredo me recuerda su nombre, que ahí mismo se me olvidaba, este artista norteamericano, muy pop, muy famoso, ¿no? Y también hablaba de músicos, ¿no? ¿Cómo? Andy Warhol. Y Andy Warhol y músicos, también dentro de la música encontraba ejemplos de Stockhausen y otros músicos del siglo XX, muy, pues que impactaban mucho, ¿no? Porque rompían con muchos moldes, eran casi todo este arte, por lo menos que viene desde los 50, ¿no? Con el expresionismo norteamericano, eh, eh, pone en cuestión esas estructuras, ¿no? Entonces, bueno, esto es la situación. Yo creo que muchos teóricos de la estética, como Umberto Eco, como Dufresne, como, ahorita les digo, la estética italiana tiene una larga historia. Eh, Algunos autores muy renombrados, muy importantes, ya iban hacia esa vía. Es decir, la estética fenomenológica en un principio
parecía simplemente ser una estética de la experiencia del artista, pero, y luego una estética de la experiencia del espectador. Pero a raíz del impulso de la hermenéutica gadameriana, que tiene una base fenomenológica, la estética fenomenológica tocó los límites de la fenomenología en un interés cada vez más preciso por el objeto artístico, por la obra de arte. Es decir, priorizando a la obra de arte sobre el artista y sobre el espectador, el autor, el creador. Eso tiene una base heideggeriana incluso, ¿no? En arte y poesía, Heidegger también apunta sobre todo, y como Hartmann lo destaca, a a una teoría del objeto, a una teoría del ser, como diría Heidegger, ¿no? Entonces, hay ese movimiento. Yo mismo lo sentía. Es decir, mis primeras lecturas tenían que ver con el marxismo, con teoría social, con teoría marxista, y luego, pues, me hice idealista, y después ya me volví realista, entonces, ese es el movimiento. Y entonces, la fenomenología y muchas preocupaciones apuntaban hacia la necesidad de superar el idealismo y el subjetivismo de la filosofía del siglo XX. Claro, ahora llegó el posmodernismo que reforzó esas corrientes y quedó un poco vaga la situación. Es decir, el posmodernismo tenía en los filósofos, Derrida, Foucault, y otros, Gianni Battimo, en Estados Unidos Richard Rorty, era un poco la posición de estos filósofos de renunciar a la gran teoría, al gran discurso, como decía, como dice Jean-François Lyotard, que escribe como el manifiesto del postmodernismo en un librito que publica él a fines de los 70, que se llama La condición postmoderna. Ese librito fue un exitazo, por lo menos en Europa, ¿no? Después un poco llegó retrasado también aquí a México, pero ese librito creó toda esta concepción de lo postmoderno. Y la tesis de Lyotard ahí expuesta era que estábamos ante la muerte de las grandes narrativas, o de las metanarrativas, o los metarrelatos, es decir, que ya no había teoría general, que ya no había una teoría general, filosófica o científica, que pudiera dar cuenta de todos los fenómenos, que había una disolución de eso y una diversificación del campo teórico. Pero esto implicaba un problema, implicaba una renuncia a la fundamentación, es decir, a la función epistémica, al valor epistémico, que es valor de verdad, valor de objetividad. Todo esto se iba, ¿no? Con el posmodernismo. Adiós a la razón, adiós a la verdad. Son títulos de libros. Adiós a la razón es un título no sé, no recuerdo si de Bátimo o de Feyerabend, que también se puede alinear dentro de estas concepciones, que es epistemólogo de corte, pues, analítico, etcétera. Entonces, la situación en esta dispersión, frente a esta dispersión posmoderna, viene la postura del nuevo realismo, la necesidad de recuperar, sí, la gran teoría, ¿no? Claro que corregida filosóficamente, sobre todo con una crítica profunda a la metafísica, una crítica que los modernos habían hecho de forma insuficiente o parcial. Los modernos es pensar desde Kant, digamos. Esa crítica a la metafísica no había sido suficientemente, o no había sido profunda, en serio.
porque la postura que van a adoptar el pensamiento, la filosofía después del kantismo es respetamos las fórmulas de pensamiento que no entendemos o que no caben en una explicación racional, científica, etcétera, y ahí queda el asunto, ¿no? Entonces, bueno, ahí surge el nuevo realismo a partir de en esta situación. No digo que eso sea su tema. De hecho, yo tengo la idea de que el nuevo realismo, materialismo especulativo, realismo especulativo, lo que hace en realidad es ontologizar las tesis de la posmodernidad. Ontologizar, es decir, lo que para la posmodernidad era simplemente una característica del mundo humano, el nuevo realismo se convierte en una característica del ser mismo o de la realidad o sí, de lo existente, de la existencia en general. Rasgos como la pluralidad, el devenir, el dinamismo, el dinamismo, etcétera, la relatividad y pluralidad de experiencias, de expresiones. Esto no es solamente una condición humana, ¿no? Sino es una condición del propio ser. Por ejemplo, el tema de la contingencia, que el nuevo realismo, en la versión de Meillassoux, pone como categoría central de su ontología, pues era un concepto fundamental del existencialismo y de Heidegger, concepto de facticidad del existente humano. Pero el existencialismo era una antropología, era una teoría de la realidad humana. No hablaba el tema de la naturaleza o del ser en general, no le interesaba. O sea, por ejemplo, a Sartre, ¿no? Si ustedes revisan el ser y la nada, es el en sí y el para sí, en otros términos. El ser en sí y el ser para sí. Entonces, la nada es el ser para sí, que es la conciencia. Y el ser en sí es la realidad, un objetivo, etc. De las 600 o 700 páginas del ser y la nada, al ser en sí le dedica un pedacito. Y todo lo demás es el ser para sí. O sea, digamos que es un libro que trata sobre la realidad y la conciencia. Bueno, la realidad ocupa un pedacito así y la conciencia ocupa un pedazo así de grande, del ser y la nada. Entonces, este era el problema. Facticidad, contingencia, finitud, etcétera, eran temas en la condición humana, pero el asunto del ser no le interesaba a los existencialistas, ¿no? Y bueno, ahora, van yendo al campo de la estética. Yo decía, la orientación hacia el objeto es natural en la reflexión estética fenomenológica del siglo XX, y lo que viene a ser el realismo es afirmar ya esta prioridad del objeto artístico, y en el caso de la experiencia estética, de lo bello natural, o nuestra relación con las cosas desde el punto de vista estético, priorizando el objeto sobre el sujeto. En el caso del poder del arte, lo que dice Marcus Gabriel es el arte, la obra de arte, tiene una prioridad sobre la experiencia que tenemos de ella. Es decir, no somos nosotros, humanos, los que hacemos el arte, sino es el arte el que nos hace a nosotros. Esta fórmula, digamos, es muy explícita y puede ser muy escandalosa, pero de alguna manera es lo que estaban diciendo todos los teóricos de la estética del siglo XX. Y ya estos autores, Harman también, se atreven a sostenerlo. Harman señalando, ¿verdad?, el acceso a la realidad y a los objetos clave es el de la estética.
el del artista o el del espectador estético. Y Gabriel señalando esta prioridad de la obra sobre el sujeto. Y esto establece un carácter del objeto artístico como ontológicamente primigenio y ontológicamente insuperable. Es decir, la conclusión que se puede seguir de Gabriel, de su tesis del poder del arte, como también de Harman, es de que la obra de arte es un carácter enigmático, que ya lo decía Heidegger, ¿verdad? Y este carácter enigmático es irreductible. Digamos, no es la experiencia estética en tanto que experiencia hermenéutica la que hace al objeto estético un objeto irreductible o, digamos, incomprensible o que se pueda reducir a la interpretación que se hace de él. La hermenéutica dice, el objeto artístico no existe sin la interpretación, y la interpretación es abierta e infinita, sí, pero es abierta e infinita en función del sujeto. En Gabriel es abierta e infinita por el objeto mismo. O sea, es el objeto el responsable de esa apertura y de esa infinitud de la interpretación. Entonces, es casi que un matiz lo que hace el neorrealismo, ¿no? Pero un matiz fundamental, porque cambia toda nuestra mentalidad. Hay una cosa extraña allí, que los artistas les ha movido mucho esta idea del realismo especulativo y de la ontología de objetos de Harman, y están explorando arte especulativo o arte ontológico. Y esto quiere decir, para ellos, y es muy interesante, yo tengo algunas referencias, realmente no sé, porque es un fenómeno nuevo, no sé si Harman esté de acuerdo con todos los artistas que hacen arte en su nombre, o en nombre del nuevo realismo. Y lo que están haciendo, pues son cosas muy interesantes, o sea, perspectivas sobre la realidad que tratan de superar la dominancia del criterio humano. Es decir, no ver la realidad como algo nada más en función del interés o de la necesidad o del carácter humano. O sea, todo el arte para atrás, todo el arte de la modernidad, tiene este carácter humanista, ¿no? La función del arte es celebrar la realidad humana, es combatir la enajenación y la alienación del ser humano. Es un arte que sirve a la humanidad, a la formación de la humanidad, como lo decía Schiller, discípulo de Kant. Es decir, hay que educar estéticamente a la humanidad. Está bien, eso no es que esté mal, sino que desde esta perspectiva ontológica del nuevo realismo resulta insuficiente, o si resulta limitador para las posibilidades del arte. Digamos, el nuevo realismo reafirma este carácter irreductible de la obra de arte, y en eso está su poder, en esto está su potencia. Digamos, lo que dice Gabriel significa, nosotros no sabemos lo que es el arte, ni podemos saberlo, y también Harman. El arte es el que nos sabe a nosotros, es al revés. No es el ser humano, no es el individuo, el sujeto, que determina lo que es el arte y lo que es arte, sino la obra misma. El objeto mismo es el que posee esa capacidad, esa potencia, y en esto radica su potencia ontológica y su autonomía ontológica del arte. Es decir, que el ser humano, en tanto que hace arte, está expuesto
a posibilidades de experiencia, de sentido, etcétera, que no sabe el ser humano a dónde pueden llegar. Y esto, pues, así ha sido. Gabriel dice, desde las pinturas rupestres en Altamira, se abrió esta historia, se creó este autómata, esta especie de autómata, que es la obra de arte, y que define, determina a los seres humanos. ¿En qué sentido? Esto puede parecer nada más una tesis escandalosa, pero puede tener un sentido, ¿no? Que es el de que toda obra de arte está expuesta en una materialidad sensible. Aún la literatura. Aún la literatura trabaja con la materialidad del lenguaje y de las imágenes que el lenguaje puede emitir. Pero en pintura, pues claramente, ¿sí? Hay material, hay materia sensible en escultura, en arquitectura, en cine mismo, ¿verdad? Unas materias que a diferencia de las materias artísticas tradicionales, lo que hace el cine son materias que no existían naturalmente, como pueden ser la pintura, los tintes, los colores, o que no requerían un gran artificio, un gran desarrollo técnico. ¿Sí? Sin el desarrollo técnico, tecnológico de la ingeniería, pues muchas cosas arquitectónicas no se podrían hacer, o también sin el desarrollo del estudio de los materiales, de los tintes, etcétera, no se podía desarrollar la pintura, la música también, los instrumentos, etcétera. Pero el cine es totalmente artificial, el instrumento, ¿no? Esta cinta, primero en sus orígenes y ahora pues más con la tecnología digital, está ese elemento pues muy tecnológicamente novedoso, ¿no? Por eso el cine no podía haber surgido antes, requirió un desarrollo tecnológico, una inventiva técnica muy interesante. No es una gran complejidad, pero sí una cosa que no surgió fácilmente. La fotografía, por ejemplo, y luego la película y toda una serie de elementos después, ¿no? Relacionados con la proyección, la escenificación, los instrumentos, las cámaras, las luces, ¿no? Entonces, la tesis de Marcos Gabriel, sí, es que el ser humano, somos capaces de hacer algo que nos rebasa en cuanto a su sentido y a su significación. Pero que nos rebasa y al mismo tiempo nos permite definirnos y comprendernos, tanto en términos estéticos como en términos filosóficos, pero en una autocomprensión que ya no es cerrada sobre sí misma, sino que siempre tiene ese elemento abierto. Este carácter de apertura, les decía, estaba en Umberto Eco, estaba en Merleau-Ponty, este elemento de la materialidad sensible, también muy fuerte en los análisis de Merleau-Ponty y de Eco, y de un filósofo italiano, que se me olvida su nombre, fenomenólogo también, muy influido por Husserl. Y bueno, esto es lo que podría comentar respecto a los antecedentes y la tesis de la obra de arte. Pero sí, me ha hecho entender de que desde un cierto punto hay una continuidad entre la estética, sobre todo la estética fenomenológica. Bueno, toda estética es más o menos fenomenológica. Aún los analíticos, cuando se pueden hacer estética, hacen una especie de fenomenología, ¿no? Conduce al nuevo realismo, al realismo especulativo y el nuevo realismo que agrega, pues el de asentar de forma clara y definitiva este carácter de la superioridad del objeto sobre la experiencia del sujeto. Y esto, claro,
como les decía, en el campo artístico, pues abre la posibilidad de una serie de exploraciones y de temáticas muy diversas, ¿no? De hecho, se ha reflejado en la filosofía. Hay una especie de, digamos, el usar Meillassoux el término especulativo para hablar de filosofía y de ontología, pues ha liberado. Ya ahorita hay muchas cosas especulativas, estética especulativa, arquitectura especulativa, etcétera. Eso es una buena noticia, ¿no? De la relación entre filosofía y arte, el impacto que está teniendo la filosofía estética sobre todo de Harvard, pero ahora que Gabriel está metiéndose también a ese campo, pues igualmente va a desencadenar. No necesariamente son coincidentes, ni en la historia lo han sido, las teorías filosóficas y las prácticas artísticas, ¿no? No, no se puede decir que de una teoría filosófica se derive una práctica artística o que de una práctica artística se derive una teoría filosófica, ¿no? Como no se puede decir análogamente para la relación filosofía-ciencia, ni que la filosofía puede engendrar una teoría científica, ni que la ciencia puede engendrar una teoría filosófica. Bueno, eso comentaría sobre la cuestión de sus antecedentes Sí, muy bien. Pues yo creo que aprovecho los últimos 15, 20 minutos que nos quedan para tal vez escuchar una pregunta, algún comentario, tal vez dos, no sé, los que alcancemos, ¿no? Por parte de acá, los presentes y las presentes. A ver, voy a mover acá, no sé quién se anime. ¿Alguna pregunta, comentario? Hemos estado hablando pues de un panorama muy amplio de referencias, conceptos, pero desde Merleau-Ponty hasta los nuevos realismos, el de Meillassoux, el de Harman, el de Gabriel, quizá subrayados con el comentario de poder del arte también, quizá un poquito más enfatizado, que es el libro que pues hemos estado abordando desde la semana pasada, pero algo que quieran comentar, preguntar de cualquiera de los temas que ahorita. Aquí es la parte donde les da pena a todos, pero todos tienen preguntas. Sí, que las hagan así como se les ocurra, como les diga. Sí. Sí. Espontáneamente, sin que tengan que preocuparse mucho. Yo no indico quién, pero ya veo sus caras, en sus caras veo las preguntas, pero tienen que decirlas ustedes. ¿Quién se anima? Porque si no, nos seguimos hablando, nos quedamos platicando el doctor Teo y yo. No, como hacemos en el curso de cine, ¿verdad? Que no se atreven o a lo mejor no están de acuerdo o no se les ocurrió algo, ¿no? Luego pasa también que, bueno, ahí como funcionamos a partir de lecturas, de textos, pues que no alcanzaron a leer y Luego aquí, pues ahí nos dejan a Alfredo y a mí pues seguir conversando entre nosotros. a ver, ya creo que ya se animó alguien. ¿Quién? Sí. Javier lo veo así a punto de pronunciar una palabra. Si quieres acercarte, ¿escuchas desde ahí a Javier? Sí, a ver, creo que sí. A propósito del objeto o la obra de arte, cuando se habla de ella como de alguna forma de acceso a aunque sea indirecto, hacia el objeto tal como es, ¿estas obras de arte habría una jerarquización? ¿O sería cualquier tipo de expresión artística de la que habla, por ejemplo, Marcus Gabriel o Merleau-Ponty? ¿O sí se ve como que hay una tendencia más hacia la pintura, hacia la música? ¿O no hay una democratización de las obras de arte en estas discusiones de los nuevos realismos, supongo? Porque creo que, sí, si no me equivoco, pues, por ejemplo, Hegel sí hace como una jerarquización, dice, no, pues la poesía va a estar en primer lugar como acceso a
a la verdad, luego va a estar la música, luego la pintura, etcétera, etcétera. Entonces, no sé si en la discusión de los nuevos realismos allá se procure más una horizontalidad en cuanto a las distintas expresiones artísticas. Yo creo que, miren, lo que pasa es que los filósofos en general usan ciertas obras de arte como paradigmáticas o ejemplos de algo que les interesa explicar o sostener, ¿no? Es decir, yo sí creo que deberíamos distinguir entre una estética filosófica como tal, que se despliega a partir de un interés filosófico puro, general, y luego se establece este diálogo con el arte que que está sesgado por los intereses del filósofo, ¿no? Por sus intereses filosóficos. Por ejemplo, Merleau-Ponty le pone mucha atención a la pintura, sobre todo al impresionismo y a la pintura de Cézanne, porque Cézanne casi dice, Cézanne está haciendo en pintura lo que yo hago en filosofía o en fenomenología de la percepción. Y así cada uno de los filósofos. No es que esto implique, porque no lo dice en ningún momento, que la pintura tenga una superioridad sobre el resto de las artes. No, simplemente, claro, hablo como filósofo, pero a partir del arte, pero también a partir de la experiencia, el conocimiento que tengo. Es decir, no soy un experto. Un experto, y ya sería teoría del arte, simplemente, no tanto estética filosófica, sino teoría del arte que puede incluir a otras disciplinas, y ahí sí una teoría del arte tiene que ser exhaustiva, pero no está haciendo ninguna propuesta filosófica, es una teoría más descriptiva, un informe de cuál es la situación del arte, y bueno, entonces ahí sí hay una obligación de exponer todas las artes y la historia del arte, etc. Eso es parte de una teoría más descriptiva, explicativa, y sí, tiene que ser complementaria. Pero lo que quiero decir es que las teorías filosóficas hablan un poco de forma contingente del arte. Es decir, no tienen una teoría sistemática y general acerca del arte, sino que están diciendo, haciendo ciertas observaciones puntuales que, por el carácter filosófico mismo, valdrían para todas las artes, ¿no? Es decir, lo que dice Heidegger en Arte y Poesía, lo que dice Merleau-Ponty, no podría recuperarse en otras artes. Prácticamente todas las artes son mencionadas por alguno de los filósofos. Por ejemplo, Marcos Gabriel menciona mucho artes plásticas, escultura también como ejemplo, esculturas clásicas como El Pensador, pero también algunas esculturas actuales, muy extrañas, muy novedosas, como esto que vimos, no sé si lo vimos alguna vez, creo que sí, en el curso de ontología, de las, ¿cómo le llamaba? Las esculturas hechas, o algo así. ¿Cómo? Ready made. No, otro ejemplo, sí es algo parecido al ready made, pero no sé si recuerdas este ejemplo que menciona allí Marcos Gabriel, de hacer esculturas con el cuerpo humano. Hay una cosa muy rara que hacen dos personas ponerse una camiseta, ¿no? una misma camiseta, se muestra, pero entre dos. Y allí queda una estructura corporal, etcétera, extraña, rara, y esto es una escultura viva, una escultura, todas estas cosas que hay en el arte actual, ¿no? Ya desde hace unos años. Las instalaciones, o como le llaman, Performance. La intervención, ¿no? O esto que es pues como arte corporal, arte con el cuerpo, el body art, que viene desde los 60 también, y este ejemplo que pone, luego pone también ejemplos de cine, de la música, tanto de cine, hasta de series de televisión,
menciona Marcus. Entonces, hay una especie de intuición filosófica, filosófico-estética, que permite que analizando un cierto fenómeno artístico establezca ideas que puedan ser generalizables a otros fenómenos artísticos, ¿no? Que puedan ser aplicables. No siempre son aplicables, pero muchas de las veces lo son. Entonces, eso te respondería, ¿no? Yo creo que sí sí es interesante que un filósofo nos diga cosas acerca de las distintas artes. Pero yo creo que si no tiene un criterio de jerarquización o de priorización objetiva, sino es una cuestión que tiene que ver con con su experiencia propia. Porque se habla del arte siempre, en cualquier ámbito que hablemos del arte, siempre tiene que haber el conocimiento directo de la obra, ¿no? Si yo no puedo hablar de una película estéticamente o qué sé yo, si no la he visto, ¿no? O bueno, a lo mejor sería un buen experimento, como esos que que les gusta hacer a Alfredo, ¿no? Cosas muy novedosas de pensamiento. Vi allí en el Facebook de Alfredo una cosa muy interesante que conecta temas pues, populares de la cultura popular, de la creatividad cultural, con temas intelectuales. Es decir, cómo han manejado, se preguntó en un post de hace 2 años, creo, o más, cómo han manejado los intelectuales ciertas referencias al tema al tema del hogar, al tema de los fantasmas, los muertos, Halloween, todo esto que está. Pues ayer fue Halloween, Sí, ya. Hoy es que 31, no, ya es primero, ya mañana, hoy es día de todos los santos, mañana ya de los muertos. Y está muy interesante porque incluso ahí Alfredo hace una serie de citas de pensadores. Zizek, Lacan, pero también de algunos pensadores clásicos, artistas o filósofos, etcétera, cómo cómo están presentes estos temas. Ahí está un material que no sé si lo has hecho así, Alfredo, pero pues es material para hacer un artículo sobre sí. ¿no? Ya está casi nada más de agregarle introducción y conclusiones. Ya tienes ahí el artículo. Entonces, también esto pasa, ¿no? Que en el arte contemporáneo hay muchos cambios, hay una disolución, por ejemplo, de las fronteras. Una de las bases de las jerarquías artísticas es que eran muy claras cuáles eran los límites de cada arte, ¿no? Y en muchas manifestaciones del arte contemporáneo hay esa intención de romper esas fronteras, esos muros. Tanto se buscó en esto de Humberto Eco, de la obra abierta, de destruir el muro entre el artista y el contemplador, que es algo que es parte de la historia del arte, ¿no? Desde la tragedia griega había esta intención, este espíritu de comunicación entre los actores y el pueblo, la comunidad, ¿no? Representada por el coro, que era fundamental en la tragedia clásica, quizás en la más arcaica de Grecia, como lo explica Nietzsche en su texto sobre el origen o el nacimiento de la tragedia. Entonces, eso te respondería. Sí, hay muchas artes, incluso hay cosas que son arte, que son algún tipo de arte cotidiano o arte popular, como el diseño urbano, el diseño arquitectónico, el diseño de las casas, los interiores, y muchos espacios, la vestimenta, la moda, el diseño de moda, lo que llaman el diseño industrial, o sea, el diseño de los objetos, ¿no? Esta lámpara
pues que es muy conocido su diseño. Aquí está, es negra. Es otro ejemplo de Dark que quiere para Alfredo. Hay una, pues una presencia del arte, que es lo que dice Marcus Gabriel. O sea, el arte está presente, está omnipresente en nuestra sociedad, en nuestro mundo actual, y además forma parte también de toda una estructura económico-ideológica. Ahora, si no tienes una buena marca, como que un buen logo de tu empresa, no va a funcionar muy bien. Ahí se ocupa un buen diseñador que tenga creatividad y que tenga imaginación para hacer un buen logo. Ya saben, esta facilidad en la que reconocemos un logo de marcas típicas, ¿no? Por la Mac, la manzanita, o el logo de la Volkswagen, etcétera. Todos esos logos convierten pues en improntas que se distribuyen socialmente y tiene que ver con un tema estético. Ahora, no le llamamos obra de arte a esto, ¿no? Porque está subordinado a una función. Y el arte, que tiene que ver con eso, pero el arte como que busca liberarse de la función o del objetivo y hacer una experimentación, simplemente una experimentación formal, una experimentación con los contenidos, con los temas que se quieren expresar, pero que no haya ninguna limitante. Hay un conflicto allí, ¿verdad? Entre las posibilidades estéticas y la actividad económica y los procesos ideológicos y políticos, ¿no? Es una situación, ahí hay un desfase, un conflicto que no parece resolverse, que no parece tener una resolución fácil. Y queda siempre pues, el artista como un poco enajenado del resto de las necesidades y de las funciones sociales, y estas funciones también a su vez separadas de los procesos estéticos artísticos, y habría que buscar su convergencia. Siempre se está buscando ese encuentro, esa convergencia. Bueno, eso contestaría ya. Si hay otra pregunta, me gustaría escuchar. Sí, estamos un poco sobre el tiempo, pero podemos agregar una pregunta más para cerrar. ¿Alguien quiere? ¿Christopher? ¿Sí? ¿Se va a acercar Christopher? Vamos a escucharlo. Buenas tardes, doctor. Yo solo quería preguntar, ¿a qué se refiere Marcus Gabriel cuando dice que hay un sentido en el que el arte se piensa a sí mismo? Gracias. Bueno, sí, es que esta autonomía de la obra de arte significa que bueno, él pone el ejemplo de la cultura del pensador para ver esta compenetración del espectador. Dice, cuando aprendemos la escultura, cuando vemos la escultura de Rodin, esta del pensador, la captamos en la medida en que estamos pensando, es decir, nosotros estamos realizando esa obra en nuestro propio ser. Somos el pensador, de alguna manera. Y pensamos a la obra de arte. Este pensamiento, dice Gabriel, tradicionalmente lo hemos considerado como una proyección de lo que nosotros somos y pensamos en el objeto. Pero en realidad es al revés, ¿no? Es esta obra, el pensador que se está pensando a sí misma a través de nosotros. Es decir, la obra se piensa a sí misma, pero a través de nosotros, no por sí misma. En esa medida es importante. Cuando hicimos esta inversión que propone Gabriel, la obra nos determina y determina nuestro pensamiento. Es como esto, como un fantasma, un ser que se apodera de nosotros. Es como una posesión, ¿no? Como una posesión diabólica. El diablo
se mete en ti, en tu pensamiento, tu sentimiento, y se apodera de ti y habla a través de ti. Bueno, esa posesión es lo que hace el arte. Claro que esta analogía pues, a nadie se le ocurría porque no es muy aceptable, ¿no? La idea de las posesiones. Pero quitándole todo el elemento pues muy incomprensible o muy pues sí, muy relacionado con todas las experiencias eh, religiosas, etcétera, sino simplemente con la forma o la estructura de la idea, sería, ¿no? En el poder y el arte, Marcos usa otro ejemplo, un ejemplo de arte popular muy, muy conocido, es el del monstruo Alien, la película de Ridley Scott. Una película clásica, muy antigua, muy impactante en su momento. Y sí, precisamente en lo que dices, lo que vemos en la película es lo que hace a su vez la película y la obra de arte con nosotros. Es decir, un monstruo que se apodera de los seres humanos para reproducirse a sí mismo, ¿no? Este es el tema de Alien. Pero es lo que hace la obra de arte, lo que hace la película con nosotros, espectadores, y lo que hace toda obra de arte, ¿no? Entonces, se piensa a sí misma a través de nosotros, de nuestro pensamiento, pero que no es un pensamiento nuestro, sino un pensamiento engendrado por la obra. Claro, una pintura, una escultura, no es que esté pensando. No es que el pensador de Rodin efectivamente esté pensando, porque pues no, está hecho de una materia, piedra o metal que no se puede decir eso en sentido, en un buen sentido, pues, ¿no? Que el objeto como tal piense. Es que el espectador, nosotros nos disponemos a pensar esa obra y de repente estamos en nuestro acto de interpretación pensando lo que la obra señala, y este pensamiento pertenece a nosotros, pertenece a la obra, ¿no? Bueno, pues dice a los dos. Y Marcos Gabriel dice a la obra, ante todo a la obra como tal, porque ella es la que ha tomado la iniciativa y ha usado al espectador para que se reproduzca y se piense entonces a sí misma a través de nosotros, ¿no? Entonces no tiene nada de mágico, extraño, misterioso decir la obra se piensa a sí misma. Sí, se piensa a sí misma a través de nosotros, los espectadores. Y esta función del espectador, claro, es fundamental en la tesis de Gabriel como en la de Harman, y también lo era en la de Merleau-Ponty, pero concebida así, como la interacción. Simplemente, por ejemplo, a diferencia de muchas teorías de recepción, que más de la difusión social, daban al espectador como la prioridad para definir a la obra. Sí, el espectador tenía una función importante porque él definía lo que era finalmente artístico y el significado de la obra, etc. Esta perspectiva ontológica dice no, no es el espectador el que determina, el que define, sino el propio objeto, la propia obra. Por un rasgo que ya lo han visto los teóricos anteriores, el carácter inagotable de la significación de una obra de arte. Y esto lo sabemos. ¿Qué quiere decir? Todavía podemos preguntarnos incluso. ¿Qué significa la lectura? ¿En qué está su misterio? ¿En qué está su novedad, su fama, etcétera? No hay una respuesta última, no hay una respuesta única. La hermenéutica gadameriana explicaba muy bien eso también, ¿no? Porque toda interpretación se hace en una situación de comprensión específica y cada vez hay nuevas situaciones o nuevos contextos de interpretación. Pero esa capacidad para poder estar presente y comprendida en distintos contextos es una propiedad de la obra y no de los sujetos
espectadores e intérpretes. Esa también es la corrección de la prioridad ontológica de la obra a la tesis hermenéutica, que fuera de esto es muy útil. Disculpe el ruido aquí de fondo, pero muchas gracias, doctor. Ya con esta referencia, esta teoría estética de la posesión de la obra de arte, ya tengo una cita más para las halloweenescas que te estoy Entonces, gracias por su charla, por su tiempo. Nos permite aclarar muchas cosas que hemos estado aquí discutiendo ya por un semestre y otras que seguiremos platicando, ¿no? Pero pues le agradezco, lo dejamos aquí y pues lo veo yo a usted en un ratito, creo, ¿no? A las 5 nos vemos. Sí. ¿Cómo no, Alfredo? Pues muchas gracias por su atención a todos. Mucho gusto en conocerlos. Por Ahora acá. nos conocemos en persona por allá en Tijuana, a fin de noviembre. Estamos en noviembre, pues. Ya. Está bien. Entonces, por allá nos veremos. Me dará mucho gusto saludarlos. Algunas semanas nos vemos por acá. Muchas gracias, doctor. Ahí estamos en comunicación. ¿Cómo no, Alfredo? Que esté Bye, bien. bye. Gracias a ti por la invitación. Bueno, dejo de grabar. Alondra, gracias. Alondra también. Muy bien. Detener grabación.